Bueno, vamos con el segundo punto que habíamos mencionado. Ya terminamos un poco con el tratamiento filosófico de la verdad que se propone en la película. Y vamos a trabajar ahora esto que llamábamos el ordenamiento espacio-temporal en base a la forma misma que toma la película. Lo primero que tenemos que decir es un poco profundizar lo que habíamos mencionado, y es que tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces lo que va a lograr Kurosawa es ver cómo va a articular esos puntos de vista en base a la forma narrativa, cronológica o no cronológica que tiene su película, y en base al posicionamiento y el modo de uso de la cámara. Esto va a ser muy importante para analizar sobre cómo construyen narrativa y cronológicamente la película para, de alguna forma, transformar lo que vemos no en un hecho real, sino en una percepción subjetiva. Y también la posición y el uso de la cámara nos va a ayudar a definir, en base a la forma de la película, lo que está conteniendo el relato, la historia, el mensaje mismo. Primero vamos a mencionar esto. Nosotros tenemos tres líneas temporales. Es importante distinguir las tres líneas temporales que tenemos en la película. La primera es el presente, ¿no? El presente va a ser, si se quiere, la base de ubicación de estos tres personajes que se ubican en ese presente, pero sobre todo la base de ubicación del pensamiento del espectador. De alguna manera, la seguridad del espectador en base a dónde se tiene que ubicar para, a partir de ahí, trazar las líneas de subjetividad de los personajes, tiene que ser el presente. Podemos decir que es el terreno firme sobre el que asienta la película y sobre el que asienta al espectador. Es una mirada un poco conservadora de Kurosawa, en el sentido que, si se quiere, no se arriesga a salir de esa línea de presente como línea fundamental del relato. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre, en todo momento en la película, más allá de lo lejos que se vaya en el pasado a la hora de construir uno de los cuatro relatos, va a volver al presente para hacer pie, para dar terreno firme a la película y a nosotros, al espectador. Es como si tuviera miedo la película de bucear en el pasado, de perderse en el pasado, de perder referencias del presente. Es como si tuviera miedo la película de hacer eso. Digo miedo en el sentido de poder construir su discurso, y también como si subestimara al espectador, de creer que si no vuelve cada tanto, si no vuelve cada algunos minutos al presente, el espectador no va a entender nada de lo que está sucediendo. Hay que pensar que Kurosawa hace la película del año 1950, entonces se entiende que esa complejización del relato todavía no era tal. El cine recién tenía unos 50 años de existencia, y también se entiende que Kurosawa era un poco conservador en el desglose abstracto de un hecho o de la mente humana. Porque podemos citar un ejemplo totalmente contrario, que incluso es de una película de 10 años antes, que es Ciudadano Kane, una película hecha en el año 40, donde efectivamente desaparecen las fronteras entre cada uno de los tiempos cronológicos. A Orson Welles no le interesa hacer pie firme en el presente. Una vez que salimos de ese hecho presente que ya hemos visto, es la muerte de Kane, no volvemos más. Es decir, nunca más volvemos a esa habitación donde él muere y dice Rosebud. Eso queda en el inicio de la película, ese presente, ese terreno firme queda ahí y ya no se vuelve. Todo el resto de lo que vamos a ver es un buceo por las subjetividades de las personas que construyeron los relatos sobre el personaje de Charles Foster Kane, sobre hechos que son ambiguos, que en algún caso algunos sucedieron y otros no sabemos si sucedieron así. El caso más emblemático es si la despedida de Kane de sus padres en su infancia sucedió de esa manera, o lo que estamos viendo es una
mitificación, esto que hablábamos antes, ¿no? Una mitificación del propio Kane o de su tutor a la hora de construir ese momento. Sí, perdemos totalmente el anclaje con un presente y con una realidad. Salimos de la muerte de Kane, que es el presente, que en Rashomon vendría a ser el lugar donde están los tres personajes en la puerta de Rashomon, en ese lugar bajo la lluvia. Bueno, en Ciudadano Kane salimos de ahí y no volvemos nunca más. Nos metemos en la nebulosa que es la mente humana, la memoria, el recuerdo, la mitificación, no volvemos más. En cambio, en Rashomon, si bien salimos rumbo a la interpretación que cada uno hace de esas historias, cada tanto volvemos a ese tiempo presente, si se quiere, a modo de seguridad para el propio director y también para lo que él considera son las capacidades que tendrá el pensamiento del espectador. ¿Se entiende las diferencias en la construcción del relato entre Ciudadano Kane y Rashomon, para citar un ejemplo? Bueno, en relación a esto tenemos tres tiempos. Ese presente, que sucede todo bajo la lluvia, ahí en el templo. Después tenemos un pasado cercano, que es el momento del juicio o de las declaraciones. Y tenemos un pasado más lejano, que es el del hecho originario, que es el que sucede en el bosque. Cada uno de estos tiempos cronológicos se puede identificar primero con un lugar. El presente se identifica con el templo, con la puerta de Rashomon. El pasado más cercano se identifica con el cuartel, donde se llevan adelante las declaraciones. Y el pasado más lejano se identifica con el bosque. Cada tiempo cronológico no va a salir de ese contexto espacial determinado. También, si se quiere, a modo de seguridad para el propio Kurosawa, para conservar el tiempo cronológico dentro de un espacio determinado y para que no se rompa eso y no nos confundamos sobre qué tiempo estamos presenciando. Bueno, ahí también hay una subestimación del director. Pero lo importante es distinguir esto, las tres líneas temporales y los tres lugares específicos que determinan cada uno de esos tiempos.